Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Este es el curso del Seminario Teológico en Centro Internacional de Oración, acá en Montebello, California, una ciudad en el área de Los Ángeles. Y bueno, yo soy el pastor Aquiles Acosta y llevo, de mis 49 años de predicador, llevo 45 enseñando este curso. Por supuesto, no como lo estoy enseñando ahora, porque cuando empecé a escribir este libro, todo fue a mano, lápiz y papel. En aquellos tiempos no existía el acceso a computadoras tan fácilmente, 45 años atrás. Y poquito a poco fuimos preparando el material y bueno, aquí está. Este es el libro que tomó 14 años de mi vida en prepararlo para entrenar obreros, pastores, ministros. Y es un libro que ha sido usado en Argentina, en El Salvador, en Cuba, en Colombia, en muchos países, en México. Todavía pastores lo utilizan para entrenar a sus obreros y dar este curso. Aquí hay 3 años de clase. Como la clase que usted va a recibir hoy, aquí hay 3 años de clase, donde usted puede prepararse con este libro y la Biblia. Aquí tiene los versículos, las citas bíblicas, y usted toma una clase a la semana usted mismo, o consigue el libro, nos sintoniza los lunes y los martes y nos sigue en el curso. El libro se llama Seminario Teológico Práctico. Seminario Teológico Práctico. Aquí está la parte de atrás, Seminario Teológico Práctico, y usted lo puede conseguir en Amazon o en eBay, en cualquier parte del mundo. Lo puede conseguir. Mucha gente me llama y dice, yo no sé cómo hacer eso de Amazon. Déjame decirle que yo tampoco sé. Usted dirá, bueno, entonces ¿cómo está en Amazon su libro, hermano? Si usted no sabe, personas me ayudaron para hacerlo. Entonces eso es lo mismo que le recomiendo a usted. Mire, estoy seguro que su nietecito de 10, de 12 años sabe cómo entrar en Amazon, porque están todo el día con el celular en la computadora. Eso es lo que yo hago. Veo a mis nietos, a mis hijos, y le digo, ayúdeme con esto, porque yo solo en el celular sé muy poquito. Pero para no darle mucha vuelta a la cosa, mire, en Amazon, en eBay, usted puede conseguir este libro, Seminario Teológico Práctico. Algunos pastores lo utilizan, por ejemplo, en la Argentina. Hermano Iván, gracias. En la Argentina se utiliza para dar el curso aquí en California, pues lo estoy dando esta noche hoy, el martes también. El martes un poquito más temprano, a las 7 de la noche en Facebook, te puedes sintonizarnos y agarrar otra clase diferente a la de hoy. Y algunos pastores lo utilizan para instalar el Instituto Bíblico en su iglesia. Entonces, los mismos pastores ahora pueden entrenar a sus obreros porque ya tienen un material preparado para 3 años, entrenar diáconos, ministros, predicadores, y así están haciendo en muchos países, no solo con mi libro, sino con otros también. Siempre yo recomiendo, bueno, si el libro de nosotros es una bendición, amén, utilícelo. Y si hay otro que a usted le gusta más, utilice otro, pero entrene a sus obreros, pastores, líderes, entrene a sus propios obreros. Yo no estoy hablando mal contra otras instituciones porque yo estudié en 2 y me gradué de las 2, pero usted puede primeramente entrenar a su propia gente y luego, si ellos quieren seguir, pues que ingresen en otros seminarios, en otros institutos bíblicos para prepararse aún mejor, porque en la palabra del Señor nunca podemos parar de leerla y siempre debemos de tratar de prepararnos mejor para la gloria de Dios. Muy bien, hoy estamos en la página 36. La clase pasada nada más estudiamos la mitad de la clase, 1 y 2, que está en la página 36, y hoy vamos a enfocarnos en números Romanos 3 y números Romanos 4 y un poquito más, Vamos a ver cómo el tiempo nos permite. Hoy el tema que estamos estudiando es el tema del Espíritu Santo. La semana que viene hablamos de cómo el Espíritu Santo es una persona, de cómo el Espíritu Santo es una persona divina, igual al Padre, igual al Hijo. Y hoy vamos a entrar al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque muchas personas piensan, especialmente esos que tienen dones del Espíritu hoy,
en la dispensación de la gracia, algo que yo creo que los dones existen, están hoy presentes en la iglesia del Señor, pero piensan que el Espíritu Santo no obró, no actuó en las otras dispensaciones, en los otros pactos de Dios con la humanidad. Y hay que entender que el Espíritu Santo siempre ha estado activo. La diferencia entre otras dispensaciones, otros pactos, para dar un ejemplo solamente más conocido, la diferencia entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia no es si el Espíritu Santo actuaba o no en la ley, sino la diferencia es que actúa diferente en la gracia. Por los méritos de Cristo nos permiten el honor y el privilegio de que todo creyente tenga derecho a recibir la persona del Espíritu Santo. Eso no era así en la ley. En la ley sí hubieron personas, eso vamos a estudiar hoy, que tenían experiencia con el Espíritu Santo, pero eran personas seleccionadas, reyes, profetas, algunas personas del pueblo seleccionadas por Dios para una tarea, para una misión muy específica. Pero en la gracia, todo creyente, toda persona que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, Dios le ha dado la potestad, nos ha dado Dios la licencia de tener el Espíritu Santo viviendo dentro de nuestra persona, y el deseo de Dios que sea para siempre que estemos en esta vida. Amén. Porque una vez que pasamos a la eternidad tendremos un cuerpo glorificado y no vamos a necesitar dentro de nosotros el Espíritu Santo, porque tendremos una naturaleza perfecta, semejante a la de Cristo glorificada. Eso es cuando pasamos de esta vida a la otra. En esta vida, precisamente por eso, en esta dispensación de la gracia, Cristo con su sangre ganó el derecho que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros. Y esa es la razón por la cual una persona cambia. Cuando una persona acepta a Cristo de sincero corazón, de verdad, recibe la persona del Espíritu Santo. Y al tener la persona del Espíritu Santo morando dentro de su vida, es inevitable, imposible que no cambie. Cambia. Sus gustos cambian, su forma de ver la vida cambia. Y eso vamos a estudiar un poco hoy, pero hoy nos vamos a enfocar qué hacía el Espíritu Santo antes que Cristo muriera. ¿Cómo operaba el Espíritu Santo, especialmente en el pacto de la ley? Así que, página 36 en el libro, para esos de ustedes que lo tienen, muchos los han comprado en diferentes países, en diferentes lugares. Aquí veo que ya muchos nos están escribiendo. Veo a la hermana Sandy Flores de la ciudad de Downey, California. Hermana Sandy, te vi en la iglesia el viernes del pastor Eri Soto allá en la ciudad de Bellflower. Un abrazo, un saludo. Veo a la hermana Eli, hermana Eli, un abrazo grande. Así te identificas en Facebook, pues así te llamo. Yo sé que tu nombre tienes otro nombre. La mía, hermana Antonia Flores, hermana Antonia Flores, que Dios te bendiga. Y ahí veo muchos nombres más. Como la cámara está un poquito retirada, casi no puedo ver los nombres. Así que después que termine la clase, o usualmente al otro día, yo leo todos los que me escribieron y trato de ponerle una notita, y les pido que tengan paciencia conmigo, pues hay veces que son bastantes personas. Recuérdense que yo doy varias clases y ministro casi todos los días. Casi todos los días Dios me ha concedido ese honor, que en esta etapa de mi vida voy a cumplir 71 años y llevo 50 sirviendo al Señor. Dios me ha concedido que en esta etapa de mi vida yo pueda ministrar casi todos los días. Y si usted tiene Facebook, puede ver los anuncios que pongo casi todos los días. ¿Dónde voy a estar? Acá en el área de California, o si estoy viajando. Muy bien, para no entretenernos más, vemos Números Romanos 3, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo se movía en el Antiguo Testamento, bendiciendo a diferentes personas. La nota dice, Números Romanos 3, si usted tiene la página 36, si no, búsquese lápiz y papel y escriba con nosotros.
el Espíritu Santo del Antiguo Testamento. Aunque en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo es dado a los creyentes como un don personal y constante, ese Espíritu siempre estuvo activo desde la misma creación. Y vamos a leer, nos vamos a las primeras páginas de la Biblia para que veamos que aún desde que empezó todo, el Espíritu Santo estaba en acción. Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis 1, versículo 1 y versículo 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que vemos aquí que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y recuérdense que las aguas en la Biblia es un tipo de lo que produce el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ven? Y luego ahí mismo dice, en Juan capítulo 7, creo que el versículo 37 en adelante, dice, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los creyentes, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. Así que vemos aquí en Juan capítulo 7, los que creen en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que el agua en la Biblia es un tipo de la limpieza, de la purificación y del efecto que el Espíritu Santo hace en una vida. Ríos de agua viva, algo burbujeante dentro del creyente, pero aguas vivas, aguas limpias, aguas bendecidas. Entonces aquí vemos que ya desde el primer capítulo de la Biblia, en los primeros versículos, la Biblia nos habla de esta operación del Espíritu Santo. Y no tenemos tiempo para pasarnos por todas las dispensaciones, por la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa. Nos vamos a enfocar en la ley, que viene siendo el pacto antes de la gracia, antes que Cristo venga a la tierra, se encarne, tome un cuerpo humano, muera por los pecadores. Antes de eso, vamos a ver la operación del Espíritu Santo en diferentes pasajes de la Biblia, de la ley. Ahí usted tiene en sus notas la letra A, dice Éxodo 31, y vamos a leer del versículo 1 al 5. Éxodo capítulo 31, versículo del 1 al 5. Y he buscado a través de la Biblia, porque hay veces cuando, especialmente ahora en los tiempos de la gracia, donde como todo creyente genuino tiene el Espíritu Santo adentro, pues todo creyente genuino es partícipe de milagros, de prodigios de parte de Dios. Hay veces cuando pensamos en operaciones y la obra del Espíritu Santo, pensamos en sanar enfermos, en echar fuera demonios, en el don de lengua, en la interpretación del don de lengua, en el don de la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo he querido buscar pasajes bíblicos donde el Espíritu Santo obró para cosas que a lo mejor no nos hemos informado. Muy bien, en esos capítulos 31, versículos 1 y 2 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur. Así que están mencionando aquí a su abuelo, a su padre, y sabemos que Ur es uno de los príncipes, líderes de la tribu de Judá. Aquí mismo en este pasaje lo está diciendo, de los líderes de la tribu de Judá, de donde nació el Señor muchísimos años después. Vaya, de Génesis 31 se escribe 1500 años antes de Cristo. Entonces aquí estamos viendo los tatarabuelos del Señor Jesucristo, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado, ¿qué dice la Biblia? A ver, ¿me puede decir alguno de ustedes en alta voz? ¿Qué dice la Biblia? Del Espíritu de Dios. Y vamos a ver para qué. Ven, si nos quedamos ahí leyendo eso y nunca hemos leído este pasaje bíblico, y leemos ahí, y lo ha llenado el Espíritu de Dios, esperamos que diga,
para profetizar, para sanar enfermos. Pero mire para qué lo llenó el Espíritu Santo. En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo ¿qué? Arte. El Espíritu de Dios lo bendijo para que tuviera sabiduría, inteligencia y ciencia en arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificios, en piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Para qué Dios le dio esta sabiduría de diseño, de artistas a estos hombres? Mira, aquí te dice en versículo 7. Para que hagan todo lo que he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. Así que estos hombres fueron llamados para hacer y arreglar, hermanos, los muebles santos, sagrados dentro del templo de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Así que más adelante, por supuesto, cuando estudiamos los dones del Espíritu Santo, en la dispensación de la gracia, las clases que vienen, ¿verdad? En la dispensación o el pacto que estamos viviendo nosotros, cuando estudiemos eso, hermanos, vamos a ver los dones de sanidad, los dones de profecía, los dones de fe, los dones de milagros, todo eso para la dispensación de la gracia. Pero vemos aquí que es la ley, aparte de que la gente, algunos, Dios le dio el don para profetizar, a otros le dio el don de maestros. Todo está aquí en la ley también, el Espíritu Santo, con la diferencia que esta experiencia con el Espíritu Santo en la ley no era para todo creyente, era para algunos escogidos de Dios. Y en la gracia, por los méritos que Cristo compró en la cruz con su sangre, esta bendición de dones y de tener el Espíritu Santo es otorgada a todo aquel que honestamente y genuinamente crea en Cristo. Esa es la diferencia básica del Antiguo Testamento al Nuevo, pero vamos a profundizar y vamos a ver los versículos bíblicos. Pero, ¿qué le parece? Aquí vemos que estos dones fueron dados por Dios. Pudiéramos decir, hermano, que si quisiéramos poner una aplicación a esto para los días de hoy, que debemos de darle gracias a Dios por la sabiduría que Dios te ha dado en tu trabajo. Porque en tu trabajo es que tú ganas para proveer para tus hijos, para tu familia. Y esa habilidad te la ha dado Dios. Alguien podrá decir, pero es que mire, yo trabajo en esto desde antes de yo conocer a Cristo. Pues con todo eso, esa vocación, esa sabiduría, te la dio Dios. Porque todas las cosas buenas en la vida vienen de parte del Señor. Usted no empezó a tener cosas buenas en la vida después que usted conoció a Cristo. Antes de conocer a Cristo, ya Dios, porque el amor de Dios es así. Dios es bueno. Y desde que nacemos tenemos ciertas habilidades natas que Dios siembra en cada uno de nosotros. Ciertas vocaciones. ¿Cuánta gente hay que todavía no se han entregado al Señor y dice, yo para esto nací? Yo para esto nací. Y tienen una habilidad que otros no tenemos. Pero aun cuando uno se convierta al Señor, con más razón, si tú tuviste la habilidad, por ejemplo, de ser carpintero y aprendiste eso antes de conocer al Señor,
o, ¿qué puedo decir? Un doctor antes de conocer al Señor, un pintor antes de conocer al Señor, ya sea pintor de cuadro o pintor de casa o pintor de lo que sea. Entonces, cuando se conoce al Señor, hay que tener más gratitud y decir: gracias, Señor, porque aún antes de yo conocerte, tú me prohibiste a mí para bendecir mi casa, mi familia y mi hogar. ¿Ves? Entonces, si antes no teníamos reconocimiento y antes no teníamos gratitud, pues ahora que conocemos a Cristo, debemos darle gracias a Dios todos los días. Aquí vemos un caso de que este hombre no era predicador, este hombre no era profeta. Ese no fue el don que Dios le dio. Dios le dio para hacer arte precioso y bello en el tabernáculo. Qué tremendo, ¿eh? Arte precioso y bello en el tabernáculo. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque mire todos los muebles que se tuvieron que hacer para hacer el primer templo de Dios. Fue un templo portátil. Porque el pueblo de Dios estaba en un desierto caminando hacia la tierra prometida. Así que tenía que acampar aquí, tenía que acampar allá. Pero Dios no quería que estuvieran sin casa de oración. Vamos a ponerlo así, sin iglesia. Dios no quiere que tú estés sin iglesia. Sé que hay casos de enfermedad, hay casos que personas se mudan muy lejos y allí por donde se mudan no hay iglesia o están buscando una nueva iglesia. ¿Ves? Pero el Señor quiere que tengamos algún lugar donde congregamos. En todos los años que yo he estado dando este curso, me ha tocado con hermanos en la clase que por alguna razón se han mudado o tuvieron un cambio de iglesia, y mientras buscaban su iglesia, la clase servía para alimentarlos en la palabra, para bendecirlos en la palabra. Me ha tocado en todos estos años que me ha tocado. Pero siempre he tratado de decirle a las personas, usted debe buscar un lugar donde adorar a Dios, donde buscar a Dios. Pero me ha tocado casos, porque no es fácil encontrar una iglesia. Hay veces que no es fácil encontrar una iglesia. Hay veces que toma mucho tiempo, hasta un año o más, encontrar una iglesia. Encontrar una iglesia hay veces que cuesta tanto trabajo como encontrar una esposa. Porque hay muchas iglesias, pero hay que ver dónde usted entra, qué doctrina, cómo está la situación en ese lugar. Bueno, vemos aquí que este hombre, Dios le dio sabiduría. Yo me recuerdo cuando yo estaba de pastor, pastoreé 30 años en la ciudad del este de Los Ángeles, 30 y pico de años. Ya llevo 20 años haciendo esto que usted me ve, visitando países, visitando estados, predicando muchas iglesias aquí en el área de Los Ángeles. Este es un lugar muy grande y hay muchas iglesias evangélicas. Todos los domingos yo estoy en una diferente predicando, pero yo me recuerdo cuando estaba pastoreando, yo necesitaba una persona que arreglara la plomería de la iglesia. Un hermano que ese don arreglara, viniera a darnos una mano. Una vez vino el edificio, cuando lo compramos, el edificio había sido fabricado en el año 1920. Y toda la cablería que tenía estaba podrida, cablería eléctrica. Y un hermano le dijeron que nosotros éramos un grupo de jóvenes, pues en aquel tiempo había unas 15 personas en la iglesia. Ya después llegamos a tener muchísimas personas más. No quiero dar la cuenta, pero los que me conocen saben. Pero no teníamos finanzas, no teníamos recursos. Y un hermano de otra iglesia, que era electricista, vino, nos quitó toda la cablería vieja aquella y nos echó toda la cablería nueva. Y lo hizo voluntariamente. ¿No es eso una bendición de Dios? Claro que sí, claro que sí. Yo pastoreé un hermano que era mecánico. Y este hermano, cuando vi un hermano en la iglesia que estaba enfermo o no tenía trabajo y su carro se le rompía,
le arreglaba su carro. ¿Ves? No le arreglaba el carro gratis a todo el mundo porque no se puede hacer eso. ¿Ves? Hay veces que los hermanos abusan también de otros, hay que tener cuidado, ¿ves? Pero este hermano hacía eso. Luego me tocó pastorear una familia donde, por ejemplo, cuando una hermana se enfermaba y no podía atender su casa porque estaba enferma, pues esta pareja de hermanos, ¿saben lo que hacía? El hermano venía y cortaba el zacate, la hermana venía y limpiaba la casa, traía los productos y hacía una buena comida y se lo dejaba ahí, y si había que ir a buscar a los niños a la escuela, el hermano en su carro iba y los traía para que la hermana se recuperara y su esposo no perdiera su trabajo. Gloria a Dios. ¿Será eso de Dios, hermano? Amén. ¿Será eso de Dios? Amén. Y mire, y hay veces, hermanos míos, que pensamos que los dones es echar fuera demonios nada más. ¿Ves? No. Y mire, le voy a dar un versículo bíblico que nos habla de esto. Romanos capítulo 12, versículos 6 y 7. Romanos capítulo 12, versículos 6 y 7. Romanos 12, versículos 6 y 7. Ese no lo tienen en sus notas, así que si lo quieren anotar, tiene que ver con esto que estoy diciendo. ¿Ves? Romanos capítulo 12, capítulo 12, versículos 6 y 7. De manera que teniendo diferentes ¿qué? Dones. Diferentes dones. Así que aquí está hablando de ¿qué? Dones. ¿Y quién da los dones? Espíritu. El Espíritu Santo da los dones. Según la gracia que por Él, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y si de servir, en servicio. O el que enseña en enseñar, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Notaron ahí que hay un don que da el Espíritu Santo que se llama servir? ¿Lo ven ahí? Yo hace tiempo prediqué de eso. Así que fíjense, el don de servir no está en la lista de 1 Corintios 12, donde están los 9 dones del Espíritu allí. El don de servir no está allí, pero está aquí. Está aquí. Y en esta lista de Romanos hay varios dones que no están en 1 Corintios 12. Entonces, que no hay solamente, hermanos míos, los 9 dones que se citan en 1 Corintios 12. Hay más que están en esta lista, ¿verdad? Por ejemplo, el don de repartir, el don de presidir, el don de servir. Así que vemos aquí que hay gente, hermanos míos, que son serviciales. Hermanos míos, yo tenía en la iglesia una hermana que en todos los cultos, bueno, tuve que hablar con ella, pero a ver, en muchas ocasiones debo decir, le gustaba hablar en lenguas. Y digo, le gustaba hablar porque yo llegué a la conclusión que unas veces hablaba Dios a través de ella y otras veces hablaba ella. En otras palabras, que ella tenía 2 dones. Tenía el don de lengua y el don de la lengua. Y esta hermana no fallaba en los cultos, esta hermana trataba, pero era una hermana muy conflictiva. ¿Ve? Estaba en el proceso de que Dios cambiara su carácter. Y luego yo tenía un hermano, le voy a mencionar el nombre, ya partió con el Señor él, el hermano Miguel Rodríguez. Menciono el nombre porque a lo mejor alguno de los que me está viendo que congregaba con nosotros se recuerda del hermano Miguel. El hermano Miguel estuvo años pidiéndole al Señor el don de lengua. Y sin embargo, hasta que yo fui pastor allí, Dios no se lo quiso dar. Pero este hermano, si había que pintar la iglesia, él era el primero que llegaba. Si había una vigilia, él era el primero que llegaba. Si había que limpiar el parqueo,
él decía, ¿dónde está la escoba? Tenía el don de servir. Si había un enfermo, él lo iba a visitar. Si había que ir a buscar a alguien para traerlo a la iglesia, él iba con su carro y lo traía. Mira, hermano, yo quería que Dios me diera unos 200, 300 como él. Y la otra hermana, yo no sabía ni qué hacer con ella, pero aunque hablaba lenguas, hermano, también causaba muchos problemas. Yo no quiero poner en duda el don de ella, porque eso le toca a Dios. Pero como pastor, ¿a quién usted prefiere? ¿A quién usted prefiere? A una persona que está hablando en lengua ahí, que no pasa nada. Y yo tengo el don de lengua, yo creo en el don de lengua. Yo sé de personas que, muchos, miles, que tenemos este don precioso y es una cosa tremenda, poderosa. Pero hay gente que lo tiene y lo usa muy mal. ¿A quién usted prefiere? Como pastor, mira, yo prefiero a 5 como este que 100 como la otra persona. ¿Ve? El don de servir. Yo, hasta el día de hoy, llevo 50 años sirviendo a Dios. Hasta el día de hoy no he oído a nadie pedirle a Dios el don de servir. Yo no digo que no a nadie lo haya pedido. Yo estoy diciendo que yo nunca he oído a nadie. Yo sí he oído a mucha gente, Señor, yo quiero orar, poner las manos sobre los enfermos y que se sanen. Señor, dame el don de fe. Señor, dame el don de discernimiento de espíritu. Señor, ayúdame para cuando yo ore, salgan los demonios. Pero, Señor, yo quiero el don de servir y pedirlo así con pasión y con ganas. He visto gente que tienen el don, pero nunca he ido a nadie que lo anda pidiendo. Mire, vimos un caso en el Antiguo Testamento y aquí en la clase me están señalando acá a la hermana Miriam. Bueno, sí, conozco gente, he dicho, aquí hay gente que los veo, que son serviciales, que quieren servir. Gloria a Dios, bendición de Dios. Pero la idea aquí es que hay veces que nos enfocamos nada más en ciertos dones y se nos olvida que el Espíritu Santo tiene otros que son muy útiles, como este. Imagínense, porque fíjense, ¿qué hizo Moisés del tabernáculo? Díganme ustedes qué hizo. ¿Qué hizo Moisés del tabernáculo? ¿Fue a cortar la madera de acacia? No cortó la madera de acacia, ¿verdad que no? Dios tuvo que poner en el corazón y esto no es agarrar un tronco de palo y con 2 mecates amarrarlo ahí y hacer un arca. No, esto era un mueble fino, eso necesita un artista para producirlo. Moisés recibió la visión, recibió la instrucción, pero ¿qué se hubiera hecho Moisés si Dios no levanta a los hombres para que hagan la visión que Dios le dio a él? ¿Qué se hubiera hecho él? Así pasa. Por ejemplo, nosotros en el ministerio tenemos una visión de ganar las almas para Cristo y todo esto, pero ¿qué nos hacemos solos? Necesitamos diáconos, necesitamos mujeres, necesitamos maestros, necesitamos predicadores en la iglesia que nos ayuden. ¿Ves? Esto es un team. Entonces vemos que estas operaciones del Espíritu Santo no son solo en el Nuevo Testamento, las vemos ya. Aunque la aplicación y la forma que el Espíritu Santo operaba en el Antiguo Testamento era diferente, vemos, hermanos, que ya en el Antiguo Testamento Dios necesitaba, y la Biblia dice bien claro, que fue que el Espíritu Santo vino sobre él. Muy bien. La letra B, en sus notas, estamos en la página 36, por si alguien acaba de sintonizar, del libro, número Romanos 3, la letra B, subtítulo B, ¿ok? Nos vamos a Jueces capítulo 3, versículos 9 y 10. Vamos casi a los primeros libros de la Biblia. Libro de Jueces, capítulo 3, versículos 9 y 10.
vamos a leer aquí este don que Dios le dio a un hombre, ¿ok? Este es un don que lo vimos mencionado en Romanos capítulo 12. 12, 6 y 7. Estamos en 6 y 7. Allí, esto que vamos a leer ahora, este mismo don está allí, mencionado allí. En Jueces capítulo 3, versículos 9 y 10. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, otra vez de la tribu de Judá. Note el versículo 10. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. El espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Me quedo ahí para no entrar en más detalle. Pudo haber juzgado, la pregunta es esta, pudo haber juzgado de la manera que juzgó a Israel si el Espíritu de Dios no hubiera venido sobre él. Les pregunto. No. ¿Ven aquí? Que aquí hay un don ¿de qué? Servicio. Bueno, aquí es más que servicio porque es un juez, un líder. A ver, nos vamos a Romanos capítulo 12, versículo 6 y 7. A ver, este don que esta persona recibió en el Antiguo Testamento, 1500 años antes de Cristo, perdón, 1100 de años, para no equivocarme, el libro de Jueces, por 1400 años antes de Cristo aproximadamente, el libro de Jueces, vamos a ver dónde está este don. Yo quiero que usted lo vea ahí en esa lista, ¿ves? Este don del Espíritu Santo que también Dios se lo da a este juez de Israel. Muy bien. Y dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Cuál don? Exhortación. ¿Cuál? Exhortación. Exhortación, muy bien. El que preside, ahí está otro. ¿Qué más? Hay otro más que él tuvo. Porque era también un profeta de Dios. Así que vemos aquí que este hombre preside, dirige al pueblo, toma decisiones capaces. ¿Ves? Muy bien. Entonces vamos a aplicarlo. Aquí en su nota tiene una aplicación para los días de hoy. Muy bien. La letra B, Jueces capítulo 3, versículos 9 y 10. Juez y libertador Otoniel. Dios da hoy también estabilidad para gobernar nuestra casa, enseñar a nuestros hijos, administrar nuestra finanza, dirigir un negocio, progresar en el trabajo. Un ejemplo bíblico de esto, en la liberación del endemoniado gadareno, lo vamos a leer un ratito. En otras palabras, un padre de familia necesita presidir, Sí. y una madre también. Dirigir, presidir. Entonces son dones, hermanos míos, que a lo mejor no los pedimos a Dios, pero desde el Antiguo Testamento el Señor los está dando. Entonces un hombre que anda una vida perdida, malgasta el dinero, por ahí anda engañando a su esposa y ahora se convierte a Cristo. ¿Necesita el don de presidir? Sí. Claro. Para ser un buen padre, para ser un buen esposo, para dirigir bien su finanza.
Una hermana que tiene 5 tarjetas de crédito, que se va al mall con las 5 tarjetas de crédito, necesita el don de presidir. Yo conocí a un hermano que se reunía conmigo en la oficina con su esposa. Me decía, hermano, yo no sé qué es lo que voy a hacer, porque esta esposa mía, cada vez que se va al mall, llega con una partida de bolsas y cajas, y siempre me dice lo mismo. Es que estaba en SEO. Es que estaba en SEO. Sí, todo está en SEO. Pues si no está en SEO no lo puede comprar. SEO significa venta, me decía el marido. SEO significa venta. Si no está de venta no lo puede comprar. Y ella cada vez que ve una cosa que está en SEO la tiene que comprar. Y tenía empeñado. Bueno, eso no pasa con todas las mujeres. Hay mujeres, yo he conocido, voy a decir algo aquí que capaz a alguien no le guste, pero yo he conocido matrimonios donde la mujer dirige la finanza de la casa. Y fíjense, para que ustedes, a ver cómo se van a sentir con esto. El hombre es el que lo gana y la mujer era, en este caso que estoy diciendo, la mujer era la que dirigía la finanza. Y lo hacía muy bien. Y yo cuando me senté con ellos, porque prediqué un día y dije que el hombre es la cabeza de la casa y todo ese tipo de temas en una conferencia matrimonial que di años atrás, entonces vinieron a verme en la oficina y me dicen, pastor, yo necesito saber si está bien lo que estamos haciendo. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué es que su esposa dirige la finanza en su casa? Y él me dijo, porque hermano, yo soy muy malo para eso. Y ella lo hace mejor. Muy inteligente el hombre, ¿sabes? Opinión mía. Muy inteligente. Ahora, si el hombre es buen administrador, debe de ser él el que dirige las finanzas. Aunque en este país, que la mujer trabaja y el hombre trabaja, hay que considerar que los dos están aportando a la vida financiera. No solamente el hombre, sino ella también. Entonces, también hay que ser inteligente en estas cosas. Tu mujer es más inteligente que tú. Maneja las finanzas mejor que tú. Bueno, pues entonces yo creo que es sabio y prudente darle la posibilidad de que ella maneje por lo menos parte de las finanzas. Eso no quiere decir que el hombre tiene que estar ahí. Mi vida, ¿me puede dar $3 para comprarme una sodita? No, porque eso ya es una humillación también, ¿ves? Así que, muy bien, hermana. A ver, en alta voz. La primera cosa que le quería decir es que eso que dice que el Espíritu Santo le dirige a las personas, había un testimonio de una amiga de mi abuelita que contaba que ella no conocía de Dios y vivía muy lejos, como a unas 2 o 3 horas del pueblo más cercano. Entonces, un día dice que escuchó una voz que le dijo, camina hasta el pueblo, y dice que ella hizo caso y caminó y le dijo, ok, detente, y se detuvo enfrente de la iglesia y la iglesia apenas estaba empezando y ella fue como la primera la segunda miembro de la iglesia que empezó. Entonces, lo que estaba hablando usted sobre que el Espíritu Santo también te dirige. Amén, exactamente. Bueno, eso lo experimentamos todos nosotros, ¿no? Cómo el Señor nos dirige a un trabajo, a una compra de una propiedad, cómo el Señor nos dirige en tantas cosas de la vida. Ya eso, aparte de que puede ser un don de tener el don de administración, el don de presidir, aparte de eso, esa es una oración que continuamente tenemos que hacer, cada día. Señor, diríjame en esta decisión. Aún en las cositas chiquititas, hermano, hay que presentárselas al Señor también. Muy bien, ¿qué más? Estamos estudiando el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Muy bien, nos vamos al libro de Jueces. Estamos en el subtítulo letra C, página 36, número romano 3, la letra C en sus notas, eso que tienen en el libro. Muy bien, vamos a ver, ¿qué más vemos aquí que Dios da? Aún en el Antiguo Testamento, Jueces capítulo 14, versículo
5 y 6. ¿Ok? Capítulo 14, versículos 5 y 6 dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. ¿Por qué la Biblia nos da de ese detalle de un león joven? ¿Por qué? Porque un león joven tiene más habilidad, más fuerza y más hambre. Y más hambre, ¿ves? Usted no ve a los jóvenes como siempre están comiendo, ¿eh? Porque gastan más energía, tienen más movimiento, ¿ok? Entonces vemos aquí que este león venía rugiendo. ¿Por qué venía rugiendo? Porque se quería comer a Sansón, a su mamá y a su papá. Ahí tenía desayuno, almuerzo y comida, ¿eh? Y entonces vemos acá y dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Noten que todos estos personajes que estamos hablando, siempre la Biblia dice: y el Espíritu de Jehová vino. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en la mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Así que vamos al capítulo 15 antes de dar la explicación. Vemos aquí que esto acontece. Sansón pudo hacerlo porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Al capítulo 15, está en sus notas, versículos 14 y 15, dice: así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Así que vemos aquí que en estos milagros de Sansón, el Espíritu Santo venía sobre él siempre. Más adelante dice que quisieron encerrarlo allá en un lugar y Sansón arrancó las puertas de la muralla de la ciudad. Y dice que se las puso en el hombro, en la espalda, y las subió arriba una colina y allá se las dejó. Allá se las dejó. Dice: el Espíritu de Jehová vino sobre él y Sansón quitó las puertas de la muralla de la ciudad y las puso en una colina. Entonces vemos acá que continuamente todo lo que Sansón hacía era porque el Espíritu de Dios venía sobre él y entonces él podía hacer estos milagros. Qué tremendo, ¿verdad? Así que, ¿qué le daba Dios a Sansón para hacer estas cosas? A ver, dígalo usted, hermano. Fuerza, una fuerza increíble. Yo le voy a decir mi opinión acerca de Sansón, porque mucha gente piensa en Sansón que era como Hércules. ¿Ves? Lo que vemos de las historias de Hércules, y siempre lo pintan en las películas y todo eso, un hombre de 6 pies y pico, con unos molleros y músculos muy grandes. ¿Ves? Pues yo creo que Sansón era un tipo flaco, feo Y chaparro. y chaparro, por lo menos flaco era, creo yo. La Biblia no da descripción de él, pero esa es mi opinión, basada en el carácter de Dios, que Él siempre escoge las cosas imposibles, y basado en que los filisteos continuamente se preguntaban de a dónde venía su fuerza. Si hubiera sido un hombre fuerte y grande, cabía la idea de que eran fuerzas naturales que tenía el hombre. Pero al ellos contratar a Dalila para averiguar las fuerzas de Sansón, se me hace a mí que era una intriga
en la mente de los filisteos: este flaco feo y narizón, ¿de dónde saca tanta fuerza? Y entonces una aplicación para nosotros hoy, hermanos: ¿necesitamos fuerza de parte de Dios? Sí. Y aunque no estemos hablando de fuerzas físicas, que las necesitamos también en muchas ocasiones. Por ejemplo, hoy yo venía un poco cansado. La pastora Chum me dijo: hermano Kili, ¿estás bien? Porque me vio respirando un poco, porque tengo un poco de el pecho un poco trabado, pero me siento bien, no tengo fiebre, no tengo dolor de cabeza, pero me sentía cansado. Y en el camino, yo venía diciendo: Señor, fortaléceme, ayúdame, porque como ustedes crean que no, hablar cansa. Y hablar por 1 hora y media sin parar cansa mucho más. Entonces, ¿necesitamos nosotros fuerzas emocionales? ¿Cuántas veces usted se ha encontrado con situaciones emocionales dificilísimas y ha orado a Dios para que Dios te dé fuerza? ¿Cuántas veces? A ver, leamos un pasaje precioso que ustedes conocen, pero merece la pena leerlo. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 con relación a esto, y vemos aquí que Dios era el que le daba fuerzas a Samson para él poder hacer todas estas hazañas. ¿Okay? Isaías capítulo 40, versículos número del 29 al 31, un pasaje precioso de la Escritura. ¿Ok? Vamos a leerlo. Dice así: Él da esfuerzo al cansado. Fíjense que aquí el esfuerzo ya tiene que ver con una decisión mental. ¿Ves? En otras palabras, ¿cuántas veces usted se ha sentido cansado y usted lo que se quiere es dormir? Sin embargo, tiene una responsabilidad que cumplir y usted dice: lo tengo que hacer y lo tengo que hacer. Y mentalmente usted saca fuerza. Por ahí hay un dicho latino, a ver si espero que no suene muy campechano, muy fuerte. Dice: se hacen de tripas corazones. Se hace de tripas corazones. Entonces vemos aquí que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Hace muchos años atrás, cuando prediqué de este versículo bíblico, me cayó en cuenta que aquí hay una cuenta matemática. Y la cuenta matemática es que hay una multiplicación, lo dice aquí, ¿no? Dice: Él y multiplica, entonces esto es matemática. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y ninguno es un número. Uno es 0. Y el 0 por 0 es 0, y el 0 por 1.000.000 es 0, y el 0 por 100.000 es 0. Entonces, ¿cómo está la cosa? Si multiplica por 0, ¿cómo es que va a haber fuerza? Bueno, porque cuando el hombre multiplica, 0 por 1.000.000 es 0, pero cuando multiplica a Dios, 0 por 0 es 1.000.000. Y la Biblia lo dice aquí: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Fuerza que no existía. Porque algo nuevo es algo que no existía. Nuevas fuerzas: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que vemos aquí que Dios en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre Samson y lo fortalecía, y para aplicarlo en nuestra vida hoy, en esta dispensación, este pacto basado bajo los méritos de Cristo, a través de la vida continuamente nosotros necesitamos fuerza físicas y espiritual y fuerza mental. Cuando yo hacía mi trabajo de ingeniería, mi mente se me cansaba. Pues estaba 8 o 10 horas calculando, diseñando sin parar. Y en ese tiempo yo estaba en el Instituto Bíblico, así como ustedes, estudiando. Y cuando yo llegaba a la clase, a la media hora de dar la clase, yo empezaba a dar cabezazos. Y
cabezazo. Y yo me sentía muy mal, muy apenado con el profesor. Y entonces fui y le pedí disculpas y le dije, hermano, doctor Camarillo, en el Instituto Bíblico de La Puente, California, estoy hablándole de 50 años atrás. ¿Usted estudia ahí? ¿Usted estudia ahí? Yo estudié ahí con las Asambleas de Dios. Y también, luego después estudié con los bautistas en la American Baptist y me gradué de los 2 seminarios. Así que yo sé lo que es estudiar. Y yo trabajaba, hermano mío, yo vivía en la ciudad de Rosmy, para ustedes que conocen un poco la ciudad, y trabajaba en Burbank. Así que cuando yo salía a las 5 de la tarde de Burbank, el instituto estaba en La Puente. Ustedes pueden dar de cuenta el recorrido que era eso. Cansado, venía cabeceando en el camino y yo quería, y fui, le pedí disculpas para el profesor. Profesor, perdóneme, mire, este es mi trabajo. El profesor me dijo, mira, cuando llegue la hora del break, porque la clase duraba 2 horas, y entonces había un break, un descansito en el medio de 15, 20 minutos. Él me dice, vete a la capilla. A la iglesia estaba cerrada porque era un salón de clase. La clase que nos daban. Y me dice, acuéstate en una banca, cierra tus ojos y duérmate 15 minutos. Y yo le dije, doctor Camarillo, si yo me acuesto ahí y me duermo 15 minutos, ¿cómo me voy a despertar? Y él me dijo, si yo no te veo aquí, yo mando a un estudiante que te despierte. Y bueno, había un hermano muy amigo mío que íbamos juntos a la clase, y ya yo le había dicho también, y varias veces fue allá, oye, ya. Y cuando me despertaba, pues me sentía más fresco y podía terminar la clase. Así estuve 4 años. 4 años porque los 4 años trabajaba y mi trabajo era mental. Entonces mi mente quedaba agotada y yo le pedía al Señor fuerza. Y entre sueñito, el cafecito y el poder del Espíritu Santo, Dios me fortalecía. Amén. Y toda esa experiencia la hemos tenido nosotros. Le estoy leyendo cómo el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento y le estoy dando testimonio y ejemplos de cómo todo esto se puede aplicar hoy. Muy bien. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. En la letra D, 2 de Samuel, capítulo 23, versículos del 1 y 2. 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 1 y 2. Muy bien. Cómo el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento. Y ya hemos explicado que la diferencia es que no es que el Espíritu Santo no hacía nada en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo ha actuado en todas las dispensaciones. Pero en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo obraba en algunas personas escogidas, reyes, profetas, algunos creyentes, algunos israelitas del pueblo, escogidos por Dios para una comisión en particular. Y la diferencia del Nuevo Testamento es que por los méritos de Cristo, todo creyente Dios le da el derecho de recibir la persona del Espíritu Santo. 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 1 y 2, dice así. Estoy en 1 de Samuel, dispensen, hermano. Muy bien, ya. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en lo alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Qué cosa le entregó el Espíritu a David? Que ustedes pueden ver ahí, pero me lo dicen en alta voz. Unción, muy bien. ¿Qué más? Hay 2 cosas específicas ahí. ¿Se lo leo otra vez? Sí. Muy bien, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová
ha hablado por mí y sus palabras ha estado en mi lengua. Aquí hay 3 cosas que el Espíritu de Dios le dio. Para profetizar. A ver usted, hermano, en alta voz. Para profetizar. Para profetizar. ¿Qué más? Para escribir. Para escribir. ¿Qué más? Hay algo aquí. Cantor. Cantor, exacto. Exacto, cantor. Pero Y para hablar también. para hablar. Así que vemos aquí que él está reconociendo que no es la inteligencia que él ha adquirido leyendo a los filósofos griegos, ni nada por el estilo, porque ya existían filósofos griegos en los tiempos de David, 1000 años antes de Cristo, ya hacían 1000 años para atrás todavía que ya habían filósofos, grandes filósofos griegos en Grecia. No es sabiduría humana, sino un don de Dios. ¿Cuántos salmos escribió David? Están en sus notas. ¿Cuántos? 73 salmos, el dulce cantor de Israel. Entonces vemos aquí, ¿le da Dios este don hoy a personas? Sí. Hay gente que tienen el don de cantar. Amén. Y hay gente que se creen que tienen el don de cantar. Existen las dos cosas. Pero de todas maneras los dejamos de cantar, porque como tienen tantas ganas de adorar a Dios, los dejamos que canten en la iglesia, pero no tienen el don de cantar, pero cantan de todas maneras, ¿ok? Gloria a Dios. Y la mayoría de nosotros no tenemos el don de cantar, pero está bien, porque podemos cantar cuando todo el mundo está cantando. Entonces, si todo el mundo está cantando y adorando a Dios, entonces tú o X persona que no está aquí, que no sabe cantar, puede cantar dentro de los que no saben cantar, porque ahí nos juntamos todos y no se sabe quién es el que canta bien ni que canta mal. ¿Ven? Y lo importante es que estamos adorando a Dios. Y eso es lo que le agrada al Señor. ¿Ven? Entonces vemos aquí que hay gente que sí tiene el don de cántico, don de adorar a Dios como David. Y vamos a ver, 1 de Samuel, ahora nos vamos a 1 de Samuel capítulo 16, 1 de Samuel capítulo 16, para que veamos cómo operaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento sobre algunas personas. 1 de Samuel capítulo 16. No lo tienen en sus notas, pero deben de anotarlo si lo quieren hacer. Vamos a leer unos pocos versículos nada más de 1 de Samuel capítulo 16, empezando en el versículo 11. Y dice así: entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y era rubio, y hermoso de ojos, y buen parecer. Gracias, buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es, en otras palabras, el próximo rey de Israel. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Así que vemos aquí que David tiene una experiencia tremenda con el Espíritu de Jehová, y el Espíritu de Jehová está sobre él. Y vamos a leer otros versículos bíblicos de este mismo capítulo. Nos vamos al versículo número 23. Número 23, y dice, versículo 22, leamos el versículo 22 también. Dice, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué don operaba aquí en el Antiguo Testamento? Liberación. Liberación. ¿Qué más? ¿Qué más? También pensé en el de sanación. Bueno, una sanidad, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Tocaba el instrumento. Tocaba el instrumento. Así que fíjense que en este capítulo bíblico, en esta situación bíblica, no dice la Biblia, no dice que David estaba cantando. ¿Si no estaba qué? Tocando. Tocando.
Y cuando él tocaba, los demonios que estaban dentro de Saúl huían. Entonces sí está De oír la percusión, ¿ve? Porque el tipo de instrumento que tocaba David era un instrumento de cuerda, y la cuerda lo que hace cuando tú la tocas es una percusión, vibra, es una percusión. Entonces, vemos ahí que David tocaba y los demonios entendían con el sonido del pentagrama. ¿Ves? Que el oído humano solo capta con eso deleite o también sentimos la presencia de Dios. ¿Cuántos músicos hemos oído cristianos que tocan sin cantar y sin embargo sentimos la presencia de Dios? Así que vemos aquí las operaciones del Espíritu Santo. Muchas de las operaciones que van a ser permanentes en el Nuevo Testamento. Muchas de las operaciones que Dios le va a dar a la iglesia en el Nuevo Testamento, que están disponibles para todo creyente. Estos dones que vemos en el Antiguo Testamento: liberación, salir demonios fuera, sanidades, sabiduría, servir, fortaleza, liderazgo. Todos estos dones los vemos en el Nuevo Testamento, pero con la diferencia de que en el Nuevo Testamento el Señor se los otorga a todo el que cree. Y debemos aclarar eso. Todo el que cree en Cristo y cree de corazón sincero, Dios le regala este don. Muy bien, Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20, estamos viendo cómo Dios se movía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento a través del Espíritu Santo. Jeremías capítulo 20, un pasaje que ustedes han leído, han oído predicar muchas veces. A los predicadores nos gusta mucho este pasaje bíblico de Jeremías y lo predicamos. A ver qué ustedes pueden ver aquí en este pasaje bíblico. ¿Qué operación ustedes ven aquí del Espíritu Santo en la vida de Jeremías? Muy bien, vamos a leer su nota. Dice del versículo 7 al 9: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para ofrenda y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, o a pesar de esto, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. ¿Pueden identificar lo que es esto? Le pregunto, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es un fuego. ¿No fue un fuego en Pentecostés? Lenguas de fuego. Como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Así que él había decidido que no predicaba más. ¿Por qué? Porque cada vez que predicaba, azote, persecución. Y por mucho tiempo él predicó a pesar de los azotes, a pesar del cepo, a pesar de las persecuciones. Pues llegó un momento que dijo: no más. no más. Ya estuvo. Pero ¿qué hizo Dios? Nos llama otra vez. ¿A dónde se le metió Dios? En el corazón. En el corazón. ¿Y dónde más? Ahí lo dice bien claro. Hasta los huesos. Hasta la médula. Hasta la médula de los huesos metió el Señor. Y dice que trató de resistirlo. Esa palabra es clave ahí. Dice: metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. No pude. ¿Qué significa que traté de sufrirlo? Resistir. Aunque te me metas adentro y me toques y haga todo esto que tú estás haciendo, Dios mío, ya yo no hablo más. Ya no hablo más. ¿Ves? Porque tratar de sufrirlo no puede ser una cosita que dure 30 segundos. ¿Va? Eso tiene que ser tiempo que invirtió en decir: no, yo, a mí no me dan un palo más. Ya estuvo ya. Ya me han azotado como 4 o 5 veces y me han sacado de la ciudad de Jerusalén, no me dejan predicar.
empecé a predicar afuera de la ciudad, me botaron de allí también. Me fui para mi casa, le dije a Baruch, mi escribano, le dicté la palabra profética escrita y le dije, vete para allá, para la ciudad, y ya que me votaron a mí, tú lees la palabra profética que Dios me está dando, lee en alta voz allí, en la plaza del pueblo, porque a mí no me dejan, pero tú vas. Y para allá fue Baruch y lo votaron también. Entonces dijo, ya estuve, ya yo hice todo lo que se puede. Entonces vemos aquí que el Señor se le metió ¿dónde? En el corazón y en los huesos. Y trató de sufrirlo y no pudo. Créame, hermano, aquí me voy a confesar con ustedes que en estos 49 años que llevo de predicador, no se sabe cuántas veces yo le he dicho a Dios, no más, hasta aquí. Ya le conté a ustedes una experiencia que tuve, donde la única vez que yo no he predicado por 2 meses, ya le conté este testimonio y no quiero contarlo otra vez aquí ahorita. ¿Se lo he contado o no? Sí. ¿O sí? Ok, muy bien. Por 2 meses lo redimí, arreglé la situación. Pero usted no sabe cuántas veces yo decía, ya estuvo, ya, Señor, me voy a regresar a trabajar de ingeniería, porque ahí ganaba buen dinero, no tenía tanto problema. ¿Ves? Pero su palabra era en mí una pasión irresistible. Deus nestus. Theos nestus, exactamente. El soplo de Dios. El Theos nestus. ¿Y cuántos de ustedes han tenido una mala experiencia en la iglesia? Levanten la mano. Una persona desagradable, mala. Casi todos. Casi todos tuvieron mal. ¿Y por qué usted sigue en la iglesia? ¿Por qué usted sigue buscando a Dios? ¿Que a usted le gusta que lo maltraten o qué? Somos masoquistas. ¿Por qué usted sigue en la iglesia? Le platico algo rápido. Así, pero en alta voz. Ok, yo dentro de la iglesia, aparte de que soy líder de Ujieres, soy parte del coro, del grupo de música y doy clases. Y me acuerdo que cuando empecé a dar clases con lo de la guitarra, tenía un grupo grande de gente. Y de ese grupo grande nada más me quedó una sola persona. Y un día platicando con ella le dije, pues yo creo que no soy tan buen maestro porque nada más me quedaste tú. Eres la única que me ha aguantado casi 2 años de estar dando clase. Si te vas tú, yo ya me retiro. Y me dijo ella, es que yo no me voy a ir hasta que usted me termine de enseñar todo lo que haya que aprender. Y si no aprendo, aquí me quedo. Y es la única que me ha tenido ahí. Y va y viene gente, pero es la única que ha estado ahí. O sea, llega uno y siente esa necesidad de decir, pues es que no creo que esté funcionando. Pues el Señor te ha llamado y todos los que queremos servir al Señor pasamos por esas situaciones donde nos quedan unos o dos. A mí me tocó muchas veces, ¿ves? Pero hay algo en uno que le dice, sigue. Y el Señor nos da la fuerza para seguir adelante. Así que vemos aquí que esto pasó en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué Jeremías siguió adelante? Bueno, porque el Espíritu Santo trató con él. Así que vemos aquí que fíjense que de casi todas las maneras y formas que el Espíritu Santo trata con nosotros hoy, el Señor lo estuvo haciendo siempre. Lo único que la forma es diferente, ya lo he dicho muchas veces, lo he repetido muchas veces, pero deliberadamente lo he repetido muchas veces para que quede claro, bien claro esto. Así que vemos aquí entonces, hermanos míos, que en Mateo capítulo 1, versículo 20, voy a simplemente hablarlo, Mateo capítulo 1, versículo 20, vemos que Jesús es engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Ya eso lo sabemos todo. Aún antes, cuando éramos parte de la otra religión, se nos enseñaba eso. Mateo capítulo 1, versículo 20, donde vemos aquí en el caso de José, que no quería creer que María estaba embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, y vemos que un ángel viene y se lo dice a José, que reciba a su esposa, porque lo que en ella hay es engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo.
Si quiere leer la historia real, el momento exacto donde el ángel de Dios, Gabriel, se le aparece a María y habla con ella. Es más, vamos a leerlo, no lo tiene en sus notas, pero en Lucas capítulo 1, versículo 31, yo creo que con este texto vamos a terminar la clase de hoy, porque la clase de hoy tiene que ver cómo era la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Lucas capítulo 1, versículo del 31 al 35. Un pasaje muy interesante, ¿ok? Y hemos visto aquí cómo el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento. Es un error. Recuérdense que cuando el arcángel Gabriel viene a hablar con María, todavía es Antiguo Testamento. Recuérdense que Cristo todavía no ha nacido, no ha morido, no ha resucitado, no ha descendido, no ha muerto, gracias hermana, no ha descendido a los cielos y tenía que pasar su muerte, su resurrección, su ascensión para que empezara la gracia en Pentecostés. Entonces aquí todavía esto es la ley. ¿Ok? Entonces vemos aquí. Y ahora, aquí es el ángel, versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Ningún rey de Israel ha reinado para siempre, solo Cristo. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que la llaman estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tus palabras. Y el ángel se fue de su presencia. Así que vemos aquí un pasaje muy interesante. Y a mí no me gusta, hermanos, que nosotros hablemos, nunca me ha gustado, y a mí no me gusta hablar de una manera mal contra María. Yo sé que porque en la religión antigua que teníamos se nos enseñaba a idolatrar las imágenes de María. Esos que están escuchándome y nosotros que hemos leído el pasaje, si usted se fija, no hay ninguna descripción física de María. No existe en la Biblia. No hay ninguna descripción física de Jesús. No hay ninguna descripción física de Moisés, Isaías, de Jeremías. Del único que hay un poquito de descripción, lo acabamos de leer, es de David, que era rubio. De Sansón no hay descripción. De Raquel. Algunas personajes. ¿Ok? Pero vemos que la mayoría de la gente que son adoradas en imágenes hoy, no hay descripción, ninguno de ellos. Dios sabiendo eso. Entonces, no es que nosotros no que creamos en María, creemos en María. María está en el cielo. María es la madre del Señor. María es una santa. Pedro es un santo. Juan es un santo. Y creo que yo le he dicho esto muchas veces. Nosotros los evangélicos tenemos más santos que nadie. Sí, porque si no, no vamos a ver la vida. Exactamente. Pero fíjate que
la otra religión donde éramos algunos de nosotros antes, tienen los santos que ellos canonizan. Los santos que ellos canonizan. Sin embargo, la Biblia nos enseña que toda persona que muere en la fe va al cielo y es santa. Los que mueren en la fe. Así que ¿quiénes quieren más santos? ¿Ellos o nosotros? Porque ellos tienen solo lo que canoniza el Papa. Y nosotros creemos que si Pancracia la tamalera muere en la fe, es santa. Va a la presencia de Dios, porque en el cielo no puede haber algo que sea casi santo. Como aquí. Somos santos aquí porque Dios nos atribuye la justicia de Cristo. Pero nosotros sabemos muy bien que estamos tratando de ser santos. Porque santito no hay ninguno. Eso sabemos. Pero en el cielo no puede haber una persona media santa. Ni 3/4 partes santo. Ni casi santo. En el cielo todo el que entra es santo porque ahora tiene un cuerpo espiritual. Ya no tiene un cuerpo físico. Entonces, no es que nosotros nos creamos en los santos, es que los santos, incluyendo María, nos enseñó a nosotros que adoráramos solo y únicamente a Cristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. María nos enseñó eso. San Pedro nos enseñó eso. No es cuestión de rebeldía, que queremos ser rebeldes. No, es que vemos la Escritura, que no hay ninguna descripción de María, cómo se las arregla Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, cómo se las arreglaron el Greco, todos estos grandes pintores holandeses, cómo se las arreglaron para pintar a María, cómo a pintar al Señor, a hacer imágenes de ellos, porque no hay ninguna descripción, no sabemos. Y muchos pintan al Señor rubio, de ojos claros, con el pelo rubio, con facciones europeas. Y Jesús era de la tribu de Judá. Ya lo dije. ¿Ves? Entonces, con facciones europeas, como creían ellos en esa época. Así mismo es. Entonces vemos aquí, hermanos, que... Pero eso no nos quita, hermanos, aprender de María. Porque aquí nos da una gran lección. Quedan 5 minutos. A ver, la lección que vemos aquí. El ángel se aparece, María está aparentemente en su casa, en algún lugar, está sola. El ángel se le aparece y le está proponiendo algo que le puede costar la vida. Porque la ley decía que una mujer que estaba comprometida a matrimonio, si salía embarazada, tenía que ser apedreada. Estaba arriesgándose la vida. Y es más que cuando leemos el libro de Mateo, que ustedes lo han leído conmigo muchas veces a través del curso, vemos que cuando María le cuenta a José, si usted no me cree, váyase a Mateo capítulo 1, versículo del 18 en adelante, los que me están viendo, por favor, váyase a Mateo capítulo 1, del versículo 18 en adelante, y usted va a ver que cuando María le cuenta a José que ella está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, José no le cree. Y José la quiere abandonar. Eso está ahí en la Biblia. Léalo para que vean, hermano. La quiere dejar en secreto. Ni siquiera, mira María, yo me voy porque yo no creo esto. Él se va en secreto y Dios lo para y el ángel de Dios le aparece en un sueño y le dice que lo que María ha engendrado del Espíritu Santo es, y José, que era un hombre justo, un hombre de Dios, cree a Dios. Y cría a Cristo y todo el mundo piensa que es hijo de José. Humanamente todo el mundo piensa que es hijo de José. La Biblia lo deja bien claro. Sin embargo, aquí María, cuando esto acontece, María no dice al ángel, no dice, déjeme ir a hablar con papá y mamá primero, porque esto es una cosa seria. Yo necesito, ángel Gabriel, que yo voy a ir a buscar a José, para que usted se me aparezca delante de José, y José sepa que esto es una cosa de Dios, sino que aquí dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es digno. Una jovencita
de aproximadamente de 15 a 18 años, que era la edad donde se casaban las doncellas de Israel, no está consultando con nadie, sino que está tomando una decisión crítica que cambió al mundo entero hasta el día de hoy y se convirtió en la madre de Jesús, no de Dios, porque antes que María naciera, ya el Cristo, el Hijo de Dios, existía, coeterno con el Padre, coeterno con el Padre, coexistente con el Padre. Así que vemos aquí, hermanos míos, que María acepta y ahora Cristo entra en el vientre de ella y se encarna para ser el Hijo de Dios. Hermano, usted levantó la mano. Solo para agregar que María ya conocía, por generaciones se habla y se explica de que ha de venir el Mesías, la promesa. Entonces por eso se siente... Era consciente de que había una promesa que el Hijo de Dios tenía que nacer. Tenía que nacer. Así que, correcto. Así que vemos acá en el Antiguo Testamento que casi todos los dones que tenemos en el Nuevo Testamento, de una manera u otra, se manifiestan ya en el Antiguo Testamento. Con la diferencia de que en el Nuevo Testamento, bajo los méritos de Cristo, todo creyente tiene el privilegio y el honor de recibir la persona del Espíritu Santo. Y eso no era así en las demás dispensaciones. Ni en la inocencia, ni en la conciencia, ni en el gobierno humano, ni en la promesa, ni en la ley. Era así. El Espíritu Santo venía sobre las personas. No hemos tenido tiempo, pero quizás para la clase que viene vamos a ver que Juan el Bautista, ustedes conocen, porque ustedes son conocedores de la palabra, que tanto Elizabeth como Zacarías su esposo, como Juan el Bautista, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, eso está en la palabra del Señor, pero fueron llenos del Espíritu Santo bajo los términos del Antiguo Testamento. Que como era la llenura, temporaria. La llenura era solamente para que la persona cumpliera la comisión o el trabajo que tenía que hacer. Porque el Espíritu Santo, vivir permanentemente dentro de un cuerpo, este privilegio solo acontece después que Cristo muere, resucita, asciende a los cielos y ahora 120 en Pentecostés son llenos del Espíritu Santo. Amén. Y Dios también nos ha concedido a todos los demás creyentes. La Biblia nos enseña, la clase que viene vamos a entrar más en eso, de cómo es este asunto de que ahora todo el que cree en Cristo tiene la persona del Espíritu Santo. Si no tienes la persona del Espíritu Santo, no podrás cambiar. El cambio de la vida cristiana es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, si no me equivoco, vemos los frutos del Espíritu Santo. Por último, hermana. Escuché a un predicador al que amaba mucho y que ya pasó a la presencia del Señor, que dijo: Dios no se equivoca, la palabra correcta para expresar la transformación que hace el Espíritu Santo en el ser humano no es cambio, sino transformación. Porque decir cambio es quitar y te cambio por otro. Y dice que no. Dios nos hizo como Él ya tenía planeado y simplemente lo que hizo al venir el Espíritu Santo fue una transformación, no un cambio. Amén. Y él hablaba de que la palabra correcta cuando habláramos de eso no era cambio, sino transformación. Muy bien. Una nueva naturaleza, una transformación, un nuevo nacimiento. Son los términos, los vamos a estudiar en las clases que prosiguen. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo precioso que hemos tenido de estudiar tu santa palabra. Señor, te pedimos por la gente que nos están viendo y los que nos van a ver en el futuro, Señor, que esta clase sea de bendición para sus vidas y, Señor, que podamos transmitirle a otros estos conocimientos sagrados, preciosos de la palabra del Dios vivo.
En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano. Tengan buenas noches.